Hola a todos, estimados alumnos. Bueno, vamos a compartir estas reflexiones tomadas del libro del doctor Calcaterra, quizás desde un punto de vista más pragmático, sin perjuicio de que estas reflexiones están analizadas y trabajadas en el libro de Remo Entelman de Teoría de Conflictos. Vamos a tocar algunos puntos principales como para poder tener una mirada más integral de algunas cuestiones. Básicamente sabemos que el conflicto es nuestra unidad de análisis y la conducta es aquello que nos informa respecto de la existencia o inexistencia de un conflicto. Más allá de eso, se nos van a presentar diferentes modos para resolver estas problemáticas, es decir, estos conflictos, donde han cobrado notoriedad modos tales como la negociación, la mediación, entre otros. Ahora, es importante comenzar hablando de la negociación porque el problema básico, precisamente de la negociación, no es el conflicto entre partes que se encuentran, sino que son las necesidades, las preocupaciones, los temores que pueden tener y que lleven al curso de las entrevistas, podríamos decir. Es decir, vamos a estar ante la presencia de, si se quiere, una colisión potencial de intereses, en mayor o menor medida, pero colisión al fin, que en realidad no descarta la presencia de otros que puedan compatibilizarse, es decir, de otros intereses que puedan ser compatibles. Allí es donde nos remitimos a la idea de construir puentes a través de mecanismos de negociación, sean estos mecanismos producto espontáneo de las partes, es decir, de los actores en su pleno ejercicio de negociación, o guiados por aquel que tenga el rol de negociador. Eso podríamos decir sería la primera reflexión a nivel práctico a la que nos vamos a ver enfrentados en la realidad como profesionales del derecho, dependiendo de cuál sea el encuadre que nosotros tengamos en nuestro ejercicio diario de la profesión, es decir, un rol negociador más cercano a la conciliación o, si se quiere, un rol antagónico, donde la mentalidad o la forma de pensamiento del letrado, en el caso de que fuera un conflicto jurídico, puede llevar a que el proceso de negociación, donde en realidad las partes serían o debieran ser las verdaderas protagonistas, perderán relevancia y las decisiones estarán supeditadas a el perfil de ese abogado negociador o en el proceso de una mediación que se vuelva una suerte de etapa ritualista. Por eso comenzamos hablando también de que es necesario comprender cuál será nuestro rol, sea que participemos en un proceso judicial, o sea que ante nosotros se dé la posibilidad o el requerimiento por parte de un actor o de ambos actores de poner solución al conflicto, por supuesto con diferentes grados de participación o de intervención en el mismo. Entonces, de aquí pasamos a un segundo, si se quiere, interrogante o núcleo problemático que tiene que ver con que si los métodos alternativos serían o no un impedimento para el acceso a la justicia. ¿Por qué decimos esto? Si podríamos decir que la elección por una vía extraprocesal o una vía judicial fuese irrelevante, esto significaría entonces que nos estaríamos basando en la libertad de elegir el método de debate que la parte, es decir, el actor o los actores, comprendan o vean mejor para sus intereses, es decir, para el logro de sus objetivos. Ahora, ¿qué sucede en la realidad o sobre qué hemos estado reflexionando en las primeras clases y a lo largo de la cursada?
nos surge un dilema que aparece cuando el Estado establece esa preferencia, es decir, determina determinada preferencia como obligatoria, en el sentido de obligar a transitar por una determinada vía, como por ejemplo ocurrió con el caso de la mediación o de la conciliación laboral en la capital federal. Es decir, esa libertad otorgada a las partes estaría experimentando, sufriendo una suerte de encuadre obligatorio, taxativamente normado, para su resolución, lo que estaría quitando el espíritu, si se quiere, en torno a la libertad de decisión que debiera tener la mediación y que debe tener la negociación. Entonces, volviendo a la negociación y a la mediación, en este caso a la última, la mediación, si una de las características más importantes que tiene la mediación es que consiste en el grado de confianza que las partes tendrán o que las partes obtienen sobre determinado sistema, una estructura sistémica que va de algún modo a aliviar una carga, eliminar un grado de animosidad negativa hacia la contraparte, que se considera adversario, seguimos hablando de actores, por supuesto, y logra eliminar esa enemistad, de algún modo convirtiéndola o abriendo la posibilidad de operar como un medio de acercamiento y de pacificación. Parecería entonces insostenible tolerar, si se quiere, la obligatoriedad dispuesta por la ley, porque debiera basarse o ponerse el foco precisamente en aspectos que hacen a la libertad de decisión de un actor. Quiere decir esto que en realidad nosotros tendríamos que diferenciar, si se quiere, cuestiones vinculadas al acceso a la justicia de aquellas que tienen que ver con el acceso a los jueces. Es decir, no es lo mismo o no es el mismo interrogante resolver si un trámite anterior, por ejemplo, a la traba de la litis para formular una demanda, constituye un obstáculo para el acceso irrestricto a la justicia. Es decir, por ejemplo, la polémica sobre el reclamo administrativo previo, el depósito de capital, intereses, costas, etc. Admitir, supongamos, el recurso extraordinario de la inaplicabilidad de la ley en provincia, etcétera, etcétera, respecto del otro acceso que está vinculado con la eficacia de la justicia, donde en este caso lo que se pone al servicio, para utilizar términos técnicos, al servicio del justiciable, es una serie de medios, funcionarios, para que vinculados, es decir, en esa interacción, procuren alcanzar un resultado que satisfaga a esas pretensiones respectivas. Entonces, si el beneficio es para las partes, podríamos decir que no vemos posible cuestionar o no debieran cuestionarse las bondades de los medios alternativos, aun cuando se imponga como un procedimiento previo. Son reflexiones que se nos vienen a la mente a partir de lo trabajado en el texto. Piensen, por ejemplo, que en el derecho internacional de los derechos humanos, el acceso a la justicia se interpreta básicamente como el derecho a ser oído. Tenemos diferentes convenciones, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se sostiene esa garantía, es decir, que desde esta perspectiva, cualquier vía que se encuentre abierta, es decir, cualquier vía disponible para la defensa de los derechos u obligaciones, va a garantizar la igualdad de condiciones para presentar el caso, para producir la prueba, y al mismo tiempo debiendo esperar
de ese procedimiento encausado una solución que sea efectiva, es decir, que consagre ese derecho a tener un debido proceso. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que continuar esta línea de trabajo importa pensar que no solamente nos vamos a ocupar del conflicto como un problema de naturaleza procesal, quiere decir que continuar esta línea de trabajo persiste de algún modo en ocuparse de este conflicto o de los conflictos como problemas que van más allá de su naturaleza procesal, en el caso de que puedan encuadrarse o no bajo una lógica jurídica. El concepto, podríamos decir, de proceso jurisdiccional en sí es confuso en la propia doctrina y muchas veces este concepto es analizado como, si se quiere, un procedimiento que nos permite actuar como una herramienta de los derechos sustanciales. En otras circunstancias se le añade el concepto de debido para, supongamos, asignarle una condición constitucional, los aspectos constitucionales, que allí están respondiendo, si se quiere, a un concepto formal de cómo debería tramitar un litigio para no alterar ni afectar los derechos de las personas. También puede interpretarse a partir de principios y presupuestos que caracterizan el método judicial implementado para ese debate entre las partes. Pero más allá de todo, debemos destacar que los estudios que debemos encarar o que debemos profundizar en materia de conflictos deben poner el acento en un cambio de paradigma, porque la consecuencia inmediata va a impactar en los propios principios y en los presupuestos, podríamos decir, de ese debate entre las partes. Es decir, nos va a llevar, aún estando en un encuadre jurídico, a un estudio de las conductas humanas. Y además, ¿por qué no?, el pensar que la negociación debería volver al escenario del conflicto, porque actualmente con una visión donde apliquemos el sistema de clausura o pensemos que el sistema jurídico supone una suerte de recetario que prohíbe o prescribe conductas y ofrece soluciones a los conflictos, deja de lado todo aquel ámbito de libertad que los actores pueden tener para resolver sus problemas. Y una de las técnicas o medios que quizás no debiéramos llamar alternativos porque ello importa la idea o implica la idea de ser algo residual, donde lo jurídico sería la norma y lo residual sería lo alternativo, podríamos decir que son métodos de gestión de conflictos, siendo los abogados operadores del conflicto. Sea que intervengamos, tengamos algún grado de intervención en esa negociación, o sea que los actores tengan abierta esa posibilidad de modo libre o, por qué no, incorporada al proceso. Esa es una cuestión que deberá plantearse el propio sistema. Eso podríamos decir que hace a las reflexiones de las primeras cuestiones que hemos estado viendo. Un siguiente punto que nosotros deberíamos tener en cuenta tiene que ver con la propia, si se quiere, composición del conflicto y el modo de relación que van adquiriendo los actores en esa interacción. ¿Qué quiere decir esto? Es importante pensar en, si se quiere, el condicionamiento de las conductas de modo tal que describan un acto
que a mí no me dé o no me genere dudas de que se trata de ese acto y no de otro. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de decodificar las conductas o leer las conductas en clave de conflicto. Es decir, aquí volvemos al concepto de conductas, si se quiere, independientes, que no definen una relación social, que en definitiva es aquello que a nosotros nos importa, es decir, la secuencia recíproca de relaciones para poder comprender cómo avanza el conflicto, ya sea en escalada o en desescalada, pero en definitiva nos permite rastrear esa trayectoria del conflicto. Entonces, estas conductas independientes no tienen valor en sí como materia de análisis. Sí tendrán valor aquellas que relacionan a los sujetos entre sí y producen una suerte de contrapunto, como llegamos a analizar en los capítulos pertinentes, es decir, la secuencia de conductas recíprocamente orientadas van a poder generar o crear ese campo, si se quiere, esa interacción, ese ámbito de interacción que será un campo de conflicto si la relación social resulta de objetivos incompatibles. No olvidemos al mismo tiempo que esta, si se quiere, volviendo a el grado de libertad y el modo de cómo resolver estos problemas, es decir, estos conflictos por la incompatibilidad de objetivos, están entroncados directamente con el ámbito o el espacio en el cual deberán ser resueltos. Es decir, la pregunta es, ¿podrán ser resueltos en función de la libertad de las partes, de su derecho genérico a decidir, proponer y negociar, o deberán pasar por estas vías procesales? Habíamos dicho entonces que en la actualidad podríamos pensar, ya no quedarían dudas, esta redefinición de los objetivos públicos que tiene todo Estado democrático y todo Estado moderno, en definitiva, está orientada a procurar el bienestar social, es decir, integrar, si se quiere, un sistema de justicia que debiera por lo menos dar respuesta a una conflictividad social que va en aumento. Esto podemos ponerlo en relación con una corroboración empírica que nos permite concluir que efectivamente se produce año a año un aumento global de los conflictos, aplicando, entre otros indicadores, el índice de paz global como modelo de pensamiento y de comprensión, sin perjuicio de aplicar otros modelos o otros sistemas de medición. Entonces, el conflicto, originariamente, podríamos decir, ha sido visto usualmente como, si se quiere, una contraposición de intereses, un choque de pretensiones antagónicas. Y por esa razón, en referencia nuevamente al Estado y a su sistema normativo, el derecho nace cuando los hombres, o mejor dicho, las personas que se hallan en conflicto, deciden que en vez de resolverlo por la fuerza, lo harán por la palabra. Sin embargo, no es una novedad o no nos sorprende que el derecho también necesita de la fuerza para poder ser consumado. Es aquí donde nosotros hablamos de la fuerza coactiva o de la sombra coactiva del derecho. Es decir, aquí va a producirse, podríamos decir, una tensión, determinada tensión entre el intento de eliminar la fuerza como método de motivación de conductas y al mismo tiempo la necesidad de utilizar la fuerza para asegurar el cumplimiento de la conducta deseada. Es decir, que existe una permanente tensión, si se quiere, entre la libertad y el control. Y en ese contexto es donde las personas interactuamos con las diferentes consecuencias que nuestras conductas acarreen. Ahora, si aplicamos una lógica lineal,
podríamos decir que desde esa óptica que piensa unilateralmente, linealmente, en general lo que se ha sostenido es que la causa que provoca la consecuencia, conflicto, es decir, determinada causa, es decir, acción, conducta, que genera un conflicto, en definitiva serían o son las diferencias que existen en los conflictuantes, entre los actores conflictuantes en referencia a un determinado hecho. Desde esa perspectiva lineal lo que se propone entonces es eliminar las diferencias, pero como habíamos sostenido previamente, el error de este planteo radica en que no está advirtiendo que las igualdades no nos dan demasiada información. La información en definitiva la vamos a encontrar en las diferencias. Y además, deberíamos tener en cuenta que las peleas no se producen por las diferencias, sino cuando esas diferencias son excluyentes de los valores del otro. Esto puede resultar un poco intrincado, pero ¿qué significa? Que no toda diferencia en realidad implica una incompatibilidad de objetivos y una divergencia de intereses en el ámbito interno de la persona en su proceso reflexivo, sino que la diferencia que produce o genera lo que coloquialmente llamaríamos pelea, en este caso llamaremos incompatibilidad, es una diferencia que en realidad excluye el valor del otro actor. Y ese es el momento donde se produce o se genera el conflicto por el hecho de la incompatibilidad. Ahora bien, estuvimos hablando de los modos tradicionales en el análisis de conflictos. Sucede que, podríamos decir, a partir de la década de los años 70 comienza a registrarse una suerte de evolución en este abordaje de los conflictos, en especial interpersonales, que tienen tanta riqueza como aquellos de mayor complejidad, con actores de mayor envergadura por su número. Estos conflictos interpersonales, este abordaje de lo interpersonal, podríamos decir que tiene que ver con la evolución misma de la utilización de la fuerza en la administración de aquello que llamamos el fenómeno conflicto. Es decir, nuevamente, como repetía, o mejor dicho, resumía Remo Entelman desde los sistemas tribales, donde existía un uso no monopolizado de la fuerza, pasando, si se quiere, por sistemas de motivación directa o indirecta de conductas que fueron llevando a monopolizar la fuerza o el uso de la fuerza por el Estado, en especial centrándose en alguno de sus poderes. A partir de los años 70 se advierte que va en progreso una suerte de nuevo paradigma a través de lo que se llamaba estos métodos alternativos de resolución de conflictos. El cambio de paradigma, en realidad, en el abordaje de esta resolución de conflictos, en realidad está dado por un elemento central que es la ruptura de las fronteras del paradigma conceptual de ganar y perder. Es decir, se va a producir un viraje, como hemos visto a lo largo del libro, hacia, podríamos decir, un sistema más extenso, más amplio, integral, porque va a crear espacios intermedios, tanto entre personas como grupos, organizaciones, ideas, disciplinas, entre otros elementos o aspectos, que en definitiva lo que hacen es responder a un diseño diferente, no antagónico, sino conversacional, porque lo que promueve en realidad es el vínculo y todos aquellos aspectos que hagan a la interrelación entre partes, es decir, va a impulsar, si se quiere, una trayectoria
a partir de posibilidades que ya existen, donde se generan otras, inéditas, nuevas, posibles, y llevará a cabo un recorrido de manera sistemática, es decir, volvemos nuevamente a la idea de conductas recíprocamente orientadas, relación social, pensamiento de suma variable, la comprobación empírica de que los conflictos no son puros, es decir, no son de objetivo único, sino que podemos tener un objetivo de rango principal y en un rango inferior, objetivos o intereses en lo intrapsíquico de menor importancia, relegados a segundo plano, que permiten abrir espacios de negociación e intercambio con ese actor con el cual se está en conflicto. Sin embargo, esta irrupción de este nuevo paradigma, es decir, que viene a romper con la idea de ganar, perder de forma tan tajante, podríamos decir, no fue acompañado por una actividad científica, teórica, de investigación que pudiera dar cuenta del alcance, del significado de esta transformación. Existen estudios, investigaciones no tan abundantes. Sería deseable una mayor labor científica por parte de los cientistas sociales y los estudiosos en derecho, que nos lleven en definitiva a una verdadera integración al sistema de justicia para que no existan estas dos dimensiones separadas que parecen o irreconciliables o difíciles de poder transitar. Todavía no tenemos puentes tan flexibles para transitar de un camino a otro, es decir, para transitar desde el universo de lo permitido versus lo permitido hacia el sistema propiamente normativo que establece nuestro grado de libertad, nuestras conductas permitidas y prohibidas, porque sigue quedando una zona de vacío a la que resulta difícil al día de hoy encontrarle respuesta, teniendo en cuenta, como mencionábamos, el apartado del marco teórico, que esas conductas, al no tener una tutela por parte del derecho, porque no son antijurídicas, pero no generan, no se encuadran en ese binomio de derecho / obligación correlativa de un actor frente a otro, simplemente pertenecen al derecho genérico de todos los individuos, con lo cual un funcionario o un magistrado no puede pronunciarse en cuanto a cuál de las pretensiones es más legítima, ya que ambas son igualmente legítimas. Y eso genera circunstancias muchas veces desventajosas que generan u ocasionan mayor hostilidad en la vida y en la convivencia social, porque pareciera no existir un espacio de orientación a los actores, es decir, a los individuos, como para poder suavizar las diferencias o llegar a determinados acuerdos. Bien, hablábamos entonces de esta suerte de lógica lineal, de pensamiento lineal, que con el devenir de los años fue transformándose en un enfoque circular. Por eso es que decimos que pasamos a nivel epistemológico, es decir, a nivel de cómo podríamos plantear esto en términos de un modo científico de analizar la realidad. Esta forma lineal es reemplazada por una concepción, si se quiere, circular. Entonces, siguiendo el paradigma imperante en la época, las primeras propuestas de abordaje a los conflictos de solución por consenso eran lineales. Y como tales, ¿qué sucedía? Partían del supuesto de que la causa de los conflictos que lleva al desacuerdo son las diferencias entre los conflictuantes. Era absolutamente tajante, ganador, perdedor. ¿Qué significa esto? Que en el aspecto nuclear
de este enfoque lineal tiene que ver con que responde, si se quiere, a esa famosa relación causa y efecto. El conflicto entonces tiene una causa, pero no tiene en cuenta ni la multiplicidad de causas que pudieron o que pueden haber llevado al conflicto, no tiene en cuenta el contexto, no tiene en cuenta errores de comprensión, errores de proyección. Esto podemos relacionarlo con la conciencia del conflicto, por ejemplo. Entonces, esta forma lineal de pensamiento considera el conflicto como un fenómeno, si se quiere, caótico para la relación entre las partes. Entonces, la solución radicaría en restablecer ese orden a partir del caos generado. Y en este caso, debería evitar o debería apuntar este pensamiento lineal a evitar que las emociones se entorpezcan el proceso, cuando en realidad hemos podido observar que las emociones afloran sin que el abogado deba indagar en el ámbito interno de la psiquis humana, pero sí pueda observar cómo desde la dimensión actoral y desde la dimensión objetal tendremos diferentes encuadres absolutamente opuestos, teniendo en cuenta que la dimensión actoral no responde a una visión o a una forma racional del cálculo costo-beneficio, sino que el componente de afecto es sumamente potente en lo positivo o en lo negativo, y las conductas se centran en la actitud de los actores, mientras que en la dimensión actoral sí supone una suerte de racionalidad donde opera un pensamiento lógico en cuanto a la utilización eficiente de recursos para la obtención de un rápido resultado. En este sistema lineal, como decíamos, para evitar que las emociones entorpezcan el proceso, en este caso estamos diciendo que los aspectos emocionales deben casi quirúrgicamente extraerse para poder arribar al logro de una solución. Se alienta, si se quiere, a que los conflictuantes puedan expresarse al comienzo del proceso, hablando de determinadas cuestiones que puedan sentir o percibir, para luego dejarlas de lado, es decir, operaría como una suerte de decantación de todos esos sentimientos o llamemos emociones, una vez que pasamos el filtro de esos impulsos, estaríamos preparados para poder racionalmente sentarnos a una mesa de negociación o de decisión. Es decir, el supuesto que subyace aquí, en definitiva, es la exclusión. ¿Qué significa esto? Que el acuerdo va a consistir en que las partes se comprometen a no hacer algo que estaban haciendo, mientras que en la relación no se provoca o no se produce cambio alguno, porque las emociones van a permanecer de forma latente y van a estar presentes a lo largo del conflicto, más allá de que el pensamiento lineal no las considere y opere en una suerte de escenario ideal, si se quiere, donde se consideraría a las partes sujetos puramente racionales. Entonces, aquí es donde este modelo va a ir siendo modificado, enriquecido o controvertido, si se quiere, por una propuesta de pensamiento o un enfoque epistemológico, podríamos llamar circular, que contrariamente a lo planteado por esta, si se quiere, epistemología lineal, lo que nos propone es centrar la atención en los aspectos relacionales de los conflictuantes para poder modificar los patrones de interacción y al mismo tiempo proveer cambios de significado. ¿Qué quiere decir esto? El proveer cambio de significado, por ejemplo, puede ser el concientizar al actor respecto de la existencia o no existencia del conflicto. Es decir, el foco está puesto
en los aspectos interpersonales, con lo cual, como pueden observar en las variables de la conducta conflictiva, donde tenemos un eje, el eje de las emociones, si se quiere, o el aspecto de amistosidad u hostilidad, da cuenta de que se tienen en cuenta esos factores que indefectiblemente van a aflorar independientemente de la conducta racional de esos actores. Recuerden entonces que las variables de la conducta conflictiva hacían a una primera que tenía que ver con un aspecto de la conciencia, de comprender las diferencias, la variable del acuerdo o desacuerdo. La segunda tenía que ver con las acciones positivas o negativas, el hacer o dejar de hacer, el decir o no decir, y finalmente la variable de amistad u hostilidad. Con lo cual aquí vemos qué importancia se le da a esta relación o a este componente de interrelación y al mismo tiempo a cómo las conductas podrán enmarcarse en aspectos más racionales, es decir, una dimensión objetal, o en aspectos menos racionales, una dimensión actoral. Y analizando la interacción de estas variables de la conducta conflictiva, podremos observar si esas conductas se enmarcan o de alguna forma son impulsadas por energías, pulsiones negativas, es decir, hostiles, o si se quiere emociones, entre comillas, por supuesto, cercanas a la amistosidad. Y el hecho de realizar actos positivos nos lleva a la conclusión de que eso podría neutralizar la hostilidad, es decir, el plano emotivo, si yo realizo actos positivos que se orienten a desactivar el conflicto, se orienten a, en vez de una provocación mayor a la otra persona o una suerte de desaire, intenten producir un efecto contrario a través de la amabilidad, de la persuasión, etcétera, etcétera. Es decir, a través de mis recursos, la utilización de mis recursos de poder, sean cercanos a la persuasión o sean cercanos a la coerción. Aquí ven cómo los conceptos se van entroncando, es decir, relacionando de manera, si se quiere, en forma de red. Entonces, esta forma, esta epistemología circular, lo que hace es que pensará al conflicto, o mejor dicho, concluirá que el conflicto representa un orden que está sujeto a reglas de interacción, que hay que desestabilizar en realidad para alcanzar un nuevo orden. Sería casi el paso contrario al del pensamiento lineal. Yo tengo que desestabilizar esa interacción. ¿Por qué debo desestabilizarla? Porque es una interacción conflictiva y es una interacción pasible de sufrir una escalada de difícil retorno a un punto de equilibrio. Al mismo tiempo, voy a incorporar aspectos comunicacionales, es decir, si se quiere, aspectos verbales, signos corporales, gestuales, es decir, no solo aspectos comunicacionales, sino también metacomunicacionales. No solo la palabra, sino también el propio contexto que incluye los gestos, lenguaje corporal, sin por ello adentrarnos en un análisis psicológico, sino a través de la toma de datos, a través de, si se quiere, representarme el cuadro de situación para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, en este pensamiento, en esta epistemología circular, no hablamos de una causa única, sino de una serie de causas que se van retroalimentando de manera permanente. Por supuesto, siempre vamos a pensar en las conductas que no son independientes al conflicto, no son las accidentales propiamente dichas, sino que son aquellas que me van a llevar a los modos de resolución o que requerirán o tendrán un modo de resolución. Esto entonces, como hemos observado, lo que va a implicar es que
deberemos incluir la noción de contexto, es decir, aspectos, si se quiere, espaciales, familiares, históricos, es decir, las coordenadas de existencia de los sujetos. Entonces, de alguna manera vamos a aplicar una metodología que va a consistir en aumentar las diferencias de manera controlada. ¿Y por qué digo esto? Porque las diferencias son las que proveen información y permiten, en definitiva, modificar las historias de las partes, que son las que contienen el conflicto, porque en general las relaciones de conflicto se dan, si se quieren, en una suerte de andamiaje previo, en un vínculo preexistente entre las personas. Si bien pueden nacer los conflictos de modo espontáneo, sin conocer al otro sujeto, supongamos, en el caso de subir a un taxi y tener una desaveniencia con el chofer por cuestiones de falta de cambio, por cuestiones de que el chofer prefiere realizar otro recorrido por alguna razón, y esa situación genera evidentemente una incompatibilidad, un conflicto, pero en general las relaciones de conflicto tienen un sustrato de una relación previa, como mencionábamos en las primeras clases. Supongamos relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones entre una autoridad superior y subalternos, que pueden derivar, por supuesto, en una relación de conflicto. Entonces, es importante aumentar estas diferencias y desestabilizar esta interacción. ¿En qué sentido? Para poder restaurarla de alguna manera, es decir, restaurar el punto de equilibrio en definitiva. Por supuesto que las emociones van a ser controladas, pero sí tienen que ser previamente detectadas, identificadas para poder operar sobre ellas y evitar, si se quiere, una suerte de desborde por parte del actor o de los actores que llevarían a acciones quizás cada vez más intensas en términos conflictuales. Y el supuesto que subyace aquí en este enfoque epistemológico circular es el supuesto de, podríamos decir, la complementariedad, porque la finalidad es que si se alcanza el acuerdo, se lo hará respetando las diferencias. Allí está, podríamos decir, un punto fundamental. No se trata de homogeneizar o imponer una suerte de esquema ganador-perdedor, sino respetar las diferencias, pero poder negociar para garantizar aquello que cada uno de los actores persigue, a lo cual le asigna valor, es decir, el objetivo tendrá asignado un valor puramente subjetivo que proviene del propio actor y en el rango de los intereses, podríamos decir de menor importancia, como hemos dicho, objetivos de rango inferior, es donde podremos realizar estos intercambios, acuerdos, concesiones recíprocas, sacrificios compartidos, precisamente respetando esas diferencias y no, caso contrario, tratando de neutralizarlas y homogeneizarlas como si tuviésemos un recetario para resolver estos problemas. Creo que estos serían los puntos más interesantes de los primeros capítulos. Son reflexiones, podríamos decir, desde un aspecto más práctico. El contenido o los contenidos de actores no reviste de mayor dificultad. Podríamos decir que el contenido o el capítulo de los terceros puede tener algún grado de dificultad en cuanto a la comprensión por el uso del lenguaje, pero básicamente lo que nos interesa al hablar de terceros es la oportunidad de que, en la cual ellos se incorporan y la función que cada uno de ellos cumple en el sistema, porque recuerden que quienes crean el conflicto son los actores, con lo cual los terceros tienen una aparición posterior en el conflicto, es decir, no crean el conflicto, sino que intervendrán o participarán en función de su mayor o menor grado de cercanía al campo de conflicto,
pero en definitiva no van a compartir los mismos intereses que tienen los actores, por lo cual no van a tener los mismos objetivos que tienen los actores que originariamente crearon el conflicto. ¿Qué significa esto? Los actores, debido a la incompatibilidad de determinados objetivos, crean una relación de conflicto. Posteriormente, los terceros entran en escena, por así decirlo, pero con un objetivo diferente. Podremos pensar en el objetivo de obtener una ventaja, en el objetivo de apaciguar los ánimos, persuadir, proteger, entre otras funciones o modalidades, pero claramente no son los mismos objetivos que tienen los actores. No olvidemos la clasificación que establece tanto George Simmel como Freud, de la cual Entelman realiza una síntesis conceptual, donde Simmel distinguía a los terceros imparciales no implicados en el conflicto, pero a quienes se les pedía que juzgaran o pusieran fin, si se quiere, a esa contienda, como mediadores y árbitros, entre otros, o terceros no implicados en el conflicto, pero que obtienen una ventaja. El tercero también que interviene en el conflicto, esperando obtener una ventaja o posición dominante, con lo cual hay una diferencia sutil entre el último y el anterior. Y en el caso de la clasificación de Freud, que reviste la mayor utilidad, es precisamente la de distinguir a estos terceros que participan en el conflicto y que, como decíamos, más temprano o más tarde van a estar destinados a integrar uno de los campos del conflicto, es decir, uno de esos extremos, ensamblándose o no con el actor, dependiendo de su grado de cercanía. Es decir, para expresarnos de modo más claro, los que participan en el conflicto, más temprano o más tarde, evidentemente, tienen el destino de integrar uno u otro de los términos o los extremos del campo conflictivo, y los terceros que no participan, es decir, que intervienen en esos procesos de resolución, lo harán de manera imparcial, lejana, distante, sin caer, es decir, sin implotar, como nos decía Entelman, dentro del campo de conflicto. Ahora bien, este tema de terceros, evidentemente de alguna forma se toca con el contenido o el concepto de tríadas. Como habíamos analizado previamente, decíamos que la forma que tienen los terceros de ingresar al campo conflictivo e integrar a alguno de los bandos, en definitiva es conformar alianzas con los actores. Nosotros vamos a llamar técnicamente a estas alianzas coaliciones. De esta forma, entonces, supongamos un bando de un solo actor pasaría a ser múltiple con la incorporación de este tercero, al mismo tiempo que el bando que ya estaba integrado por una multiplicidad de actores aumenta en número. Y aquí es cuando toma sentido poner énfasis en el estudio de las tríadas. Ahora, si yo me preguntara, ¿qué es una coalición o una alianza? Debería decir que es una combinación de dos o más sujetos que adoptan una estrategia común frente a otros sujetos pertenecientes al mismo sistema. Y si me pregunto qué es una tríada, voy a pensar o voy a llegar a la conclusión de que una tríada es un sistema social que está formado por tres miembros relacionados entre sí en una situación persistente, en principio, porque recuerden las tríadas, dentro de la clasificación de las tríadas, en las situaciones en que aparecen, las continuas, las esporádicas y las terminales por motivos defensivos o agresivos, con lo cual hay determinados momentos o situaciones donde esa, si se quiere, estructura, ese pequeño sistema triádico, podría tener, si se quiere, una
vida más corta. Pero en principio pensamos a la tríada, por supuesto, como un sistema social formado por 3 miembros que tienen relación entre sí en una situación que persiste. Y este es uno de los fenómenos más frecuentes de la experiencia humana y por eso la importancia que le atribuye Entelman. Ahora, si preguntamos, ¿qué sucede con una coalición dentro de la tríada? Podríamos decir, en este caso es una combinación de 2 miembros de dicha tríada frente a un tercero. Entonces, la formación de una coalición dentro de una tríada va a dividir a esta en 2 compañeros y un oponente, como ustedes habrán visto, como recordarán cuando hablábamos de las tríadas organizacionales, en cuanto a cómo se dividía el poder, teniendo rangos de jerarquía, es decir, un rango de jerarquía superior y rangos subalternos, donde se producían diferentes desenlaces, si se quiere. Es decir, hablábamos de un desenlace, si se quiere, revolucionario al subvertir el poder, conservador en cuanto a que el componente con la mayor cuota de poder relativo cede una cuota de su poder hacia uno u otro de los subalternos para evitar la coalición de aquellos o la tríada impropia. Entonces, siempre tenemos que pensar que, o podemos llegar a la conclusión de la importancia de pensar en términos triangulares, porque nuestro propio pensamiento es triádico, como marcaba el capítulo de tríadas, en cuanto a que permanentemente estamos pensando en encontrar posibles alianzas cuando estamos frente a un otro y pretendemos lograr un objetivo. Y aún entre la interacción entre 2 actores, vamos siempre a hablar una suerte, si se quiere, de tercero omnisciente, lo que Entelman llama el auditorio. Podríamos llamarlo contexto, nuestros sistemas de valores, el famoso qué dirán, qué pensarán. Es decir, que estamos atravesados por valoraciones y discursos ajenos, si se quiere. En un apartado, Kaplow, que es el autor sobre el cual Entelman se basa en el análisis de tríadas, explica o menciona, por ejemplo, al hablar del auditorio, tanto amigos como parientes, aliados, amigos o enemigos de esos actores en interacción, con lo cual evidentemente van a ejercer una influencia. Simmel, por ejemplo, nos describe en un apartado que desde una conversación, por ejemplo, entre 3 personas, supongamos que tenga una duración mínima de 30 minutos, 1 hora, lo que fuere, hasta una relación familiar continua entre otras 3, no existe tríada en la que no aparezca de vez en cuando un desacuerdo entre 2 de sus elementos y el tercer miembro no juegue un papel mediador. Es decir, que siempre estemos o en pugna, en esa suerte de contrapunto entre 2 actores, seremos o estaremos influidos por el contexto, o bien existiendo, podríamos decir, una suerte de estructura triádica, uno de ellos tendrá el rol de, si se quiere, disuadir o jugar un papel mediador, si es que hablamos de un sistema triádico verificado empíricamente, es decir, como sistema social de 3, o si es que hablamos de 2 actores, donde el auditorio puede encarnarse, por ejemplo, en ese tercer miembro, sea un familiar, sea un amigo, etcétera, que jugase, si se quiere, ese rol mediador, de persuasor, de conciliador, entre otras características. La importancia de la temática de las tríadas tiene que ver primero con el hecho de que parece ser uno de los fenómenos más frecuentes en los grupos, en la interacción grupal. Al mismo tiempo, por el hecho de que la posibilidad de poder reducir a 3 grupos compuestos por un número mayor de miembros no solo me facilita el análisis,
sino también el cálculo de las relaciones de poder dentro del grupo, porque recuerden que en el capítulo de tríadas, al realizar los gráficos, es decir, las interacciones, coaliciones que podían desarrollarse en sistemas sociales de más de 3 componentes, es decir, 4, 5, 6, etc., podíamos reducirlos a una estructura triádica porque en determinado momento se iba a producir esa dinámica dentro de ese sistema social. Utilizábamos la metáfora de, si se quiere, mirar con microscopio para observar dentro de ese pequeño mundo, de ese microcosmos de relaciones humanas, cómo en algún momento en ese sistema numeroso se generará esa suerte de movimiento triádico por determinadas razones. Entonces es importante pensar cuál es la propiedad de las tríadas, es decir, la más significativa de estas propiedades es la tendencia, si se quiere, a descomponerse en una coalición de 2 de sus miembros frente a un tercero. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es el correlato de esto? Que si se conoce el poder, digamos, relativo de cada uno de estos 3 miembros, yo puedo predecir con una precisión de rango medio o altamente probable cuál sería la aparición de las coaliciones determinadas. Por ejemplo, habíamos dicho que podíamos representarlo en números, si se quiere. Pensemos en una sociedad anónima, supongamos, donde el paquete accionario está dividido en un 40%, supongamos, para el socio A, mientras que B y C tienen un 30%. Entonces, en esa tríada, la coalición que tendría mayores posibilidades sería la de B más C, donde suman 30 y 30, para poder tener mayor poder que A. Es una de las posibilidades, por supuesto. Podrían darse otras situaciones, pero en principio, ese estado de situación, ese análisis de la cuota de poder relativo nos permite poder predecir o imaginar las coaliciones posibles. A partir de allí, tomar decisiones en cuanto a evitarlas, si fuera por parte de A, generar mayor cuota de poder relativo por parte de B y C. Eso dependerá de las decisiones a tomar. Entonces, 2 de las propiedades más importantes de las tríadas, podríamos decir que hacen a la transformación de la fuerza en debilidad o de la debilidad en la fuerza, según el tipo de coalición que yo realice, así como al mismo tiempo permite lograr de algún modo equilibrios de poder, porque hay que entender, en este caso, por ejemplo, que las pretensiones de A no pueden ser tan desmesuradas, extremas e infinitas, porque tienen un límite. ¿Cuál es ese límite? Es aquel, o mejor dicho, tienen el límite que para él la posibilidad de tener alguna coalición va a ser mejor que nada, porque de tener una conducta pasiva, más allá de, digamos, de encarnar la cuota de poder relativo, podría llegar a perder su situación de preeminencia si no actuara preventivamente. Vamos a pensar también, o vamos a hacer referencia a algunas particularidades, hablando de tríadas nuevamente. Podríamos utilizar la comparación de que las tríadas tienen ese efecto catalizador, si se quiere, que aporta el tercer miembro, es decir, es un efecto que acelera la dinámica o el devenir de las cosas, o el devenir del propio proceso del conflicto. Y si nosotros añadimos estos aspectos de jerarquías, si habláramos, por ejemplo, de las tríadas organizacionales, porque en definitiva estamos hablando de tríadas en sistemas donde existen jerarquías, posiciones subalternas y posiciones de superioridad. Si agregamos esta noción de jerarquías, tenemos que pensar en la importancia que esto tiene. Si pensamos que en la mayoría, si se quiere, de los trabajos que se llevan a cabo en el mundo, no solo en nuestro país, se llevan a cabo o
tienen lugar, si se quiere, de forma triádica, es decir, se produce un esquema triádico que sigue esta estructura. Es decir, la persona de mayor jerarquía, podríamos decir la persona del medio, el empleado del medio, y el de menor jerarquía. Entonces, según la presencia o ausencia de alguno de estos tres, las relaciones cambian. Es decir, no es menor esta clasificación de las tríadas organizacionales, si se quiere, este análisis de cómo el poder fluye, por así decirlo, o circula a partir de las coaliciones, generando de la fuerza una debilidad o de la debilidad una fuerza, dependiendo que sean tríadas conservadoras, revolucionarias e impropias, porque permanentemente nos hallamos ante sistemas jerárquicos, con lo cual esta forma de pensamiento estratégicamente nos permite poder avisorar qué desenlaces podrían tener lugar o cómo capitalizar estas asimetrías en las cuotas de poder si uno va en procura de adquirir una posición dominante o por lo menos poner un freno, si se quiere, a determinada posición de mayor poder relativo. O si tiene la concentración del mayor poder relativo, cómo evitar perder esa situación de preeminencia. Cuando analizamos las 8 tipologías del poder, en definitiva, estábamos analizando u observando los tipos de tríadas. Y esto tiene que ver con la distribución de poder. Y por distribución de poder, evidentemente, lo que vamos a entender es la medida del poder relativo de cada miembro de la tríada en un momento dado. Por eso esas 8 tríadas reflejan un estado de situación inicial y cuál podría ser el desenlace posible. Vamos a enumerar simplemente algunas, como hicimos durante la clase, a modo de clarificar o refrescar algunos conceptos. En el caso de la tríada del tipo 1, que es la más sencilla si se quiere, pero no es la más común, podríamos decir. Pensemos lo siguiente, tenemos una relación de poder donde A es igual a B y es igual a C, ¿verdad? Esta tríada, si se quiere, en este caso las tres coaliciones serían igualmente probables, porque la dimensión o el diámetro de esa circunferencia que representa la cuota de poder relativo tiene una, si se quiere, medida similar. Pensemos en el tipo 2 de tríada, donde la relación de poder nos muestra que A es mayor que B, ¿verdad? Y que B es igual a C. Supongamos que le atribuimos números. En números podríamos pensar que A tendría un valor de 40, por ejemplo, B de 30, C de 30. En este tipo de tríada, la coalición más probable sería B y C, ¿verdad? Porque la suma nos daría 60. Entonces, no solo se convierte en el dominante, desplazando a A del nivel de poder mayor, es decir, lo desplaza de ese mayor poder, sino que la coalición de alguno de ellos con A, si bien lo posiciona mejor en relación al otro, dentro de la coalición seguiría siendo más débil que A. Es decir, si aceptaron la coalición, si se quiere, conservadora, si aceptasen esa estrategia conservadora de A aliándose con B o de A aliándose con C, de todos modos B o C seguirían en una posición subalterna. Caso contrario, B y C unidos tendrían mucho mayor poder que A. Entonces B y C es la coalición más posible que puede pensarse o tiene el mayor grado de posibilidad de ocurrencia. Porque tenemos que tener en cuenta que habrá una mejora entre B y C. B será más poderoso que C si establece alianza con A, o C será más poderoso que B si establece alianza con A. Pero en definitiva la coalición va a seguir siendo mucho más débil.
Esto es importante de tener en cuenta. La posición relativa sí mejora con relación al otro, pero dentro de la coalición seguirá siendo más débil que A. Pero a su vez A, o al actor A, al componente A, no le va a resultar ventajoso quedarse solo. Entonces esto le da una dinámica y podríamos decir pone en funcionamiento todas las estrategias de captar o cooptar a uno u otro de los componentes. Por ejemplo, si pensamos en la tríada número 3, en el tipo 3, donde tenemos una relación de poder, donde A es menor que B, ¿verdad? Y B es igual que C. Vamos a ponerle números también, por ejemplo, A con un valor de 20, B con un valor de 40, C con un valor de 40. Ahí se presentan dos niveles de poder, podríamos decir. Entonces sería claro que A, B y A, C serían las coaliciones más probables. ¿Por qué? Porque tanto B como C van a estar interesados en dominarse mutuamente. Y una coalición entre ellos, es decir, entre B y C, no les va a sumar poder. Esto es importante. ¿Por qué? Porque están en igualdad de condiciones, tienen la misma cuota de poder. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan un aditamento, por más que sea pequeño, que sería provisto por A, que tiene el valor de 20, con lo cual B, aliado con A, obtendría 60, o C, aliado con A, obtendría 60. Y entonces quebraría la hegemonía, es decir, B quebraría la hegemonía contra C o C quebraría la hegemonía contra A. Pensemos en la tipología número 4. Vamos a hacer algunas simplemente porque esto les permite a ustedes, a través de la asignación de números, si se quiere, poder ver de forma más clara cómo predecir las coaliciones. Este caso se caracteriza, el tipo 4, por el hecho de que la relación de poder sería que A es mayor que B más C y tenemos la situación de que B es igual a C. Vamos a asignarle números para poder concretizar estas diferencias, estas asimetrías. Supongamos que A tenga un valor de 60, que B tenga un valor de 20 y que C tenga un valor de 20. Aquí también se nos presentan dos niveles de poder. Aquí va a ser difícil, podríamos decir, la formación de alguna coalición alguna, porque a A no le interesa ni B ni C, no le suma poder. Y a estos tampoco les interesa en principio una alianza entre ellos, porque son demasiado pequeños. Entonces, estamos ante un escenario, digamos, que pareciera de difícil solución en cuanto a poder desarrollar una estrategia que modifique esa cuota de poder y subvierta determinada estructura. Bueno, voy a agregar el tipo número 5 del libro sobre tipología en tríadas, donde tenemos que la relación de poder es que A es mayor que B, B mayor que C, y ¿qué sucede? Con la unión de B más C se produce que A, o se genera el hecho de que A será menor que esa coalición entre B más C. Vamos a asignarle números. Por ejemplo, A con un valor de 45, B con un valor de 35, C con un valor de 20. Aquí tenemos tres niveles de poder. ¿Qué significa esto? Que la unión de fuerzas de dos miembros, cualquiera sean ellos, supera la del tercero, pero resulta evidente que para A o para B va a ser atractivo llevar a cabo una alianza con C, lo que va a transformar en fortaleza la debilidad de este, es decir, va a transformar en fortaleza la debilidad de C. Esto es simplemente una suerte de análisis descriptivo, pero no constituye una exigencia en cuanto a describir memorísticamente cómo
van conformándose las coaliciones, sino simplemente comprender cómo esos gráficos de las 8 tipologías simbolizan, si se quiere, o reflejan de modo abstracto las posibles coaliciones que se dan en el mundo real. Entonces, nosotros estábamos hablando de las tríadas organizacionales que presentan particularidades interesantes porque dijimos que, por ejemplo, a nivel de el mundo del trabajo, globalmente nos encontramos con este tipo de estructuras. Y cuando Kaplow nos habla de las organizaciones, en definitiva se está refiriendo a todo sistema social que persiste en el tiempo, que tiene una identidad colectiva, que es explícita. Podríamos añadir que tiene una lista detallada de miembros, tiene determinado programa de actividades ritualizadas, repetitivas, es decir, conductas aprendidas que se repiten para el logro de objetivos determinados. Por ejemplo, podríamos hablar de el ecosistema empresario de una determinada empresa, el ecosistema familiar, es decir, el sistema familiar, el sistema que se da dentro de una organización empresarial, etc. También, por supuesto, van a existir procedimientos para incorporar nuevos miembros, con lo cual aquí, al hablar de tríadas organizacionales, tendríamos que destacar, si se quiere, 4 términos y hacer una diferencia entre estos, pero son 4 términos que nos remiten o construyen el concepto de estas tríadas organizacionales. En principio, como decíamos, uno tiene que ver con la organización jerárquica, o mejor dicho, la organización, otro con la jerarquía, otro con el poder y otro con el estatus. Organización y jerarquía, por supuesto, van a ser inseparables. Ahora, lo que vamos a llamar estatus, si se quiere, que es el esqueleto o el andamiaje de la organización, en realidad es la forma más importante de relación que se da en el mundo social. ¿Por qué digo esto? Porque hace la relación entre el superior y el subordinado. Es el elemento que en definitiva mantiene la unidad de los grupos y el dinamismo, porque la desigualdad no se reconoce sin conflictos, es decir, no podemos reconocer esa desigualdad sin conflictos, pero tampoco sin cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que el miembro superior de esa tríada organizacional es aquel que opera como figura, o mejor dicho, que ostenta el estatus más elevado. Entonces, aquí tenemos que diferenciar el estatus que está, digamos, asociado, si se quiere, a expectativas con poder, representa una conducta real. Recuerden que el poder es la capacidad que tiene el sujeto de modificar la conducta de un otro, pero de modificar la conducta de esos sujetos con los que se interactúa. Por eso, la importancia de la secuencia de conductas recíprocas en esa relación social. Entonces, esta, si se quiere, discrepancia o pequeña diferencia entre poder y estatus está en la propia raíz, si se quiere, de los procesos de coalición en las organizaciones que convierten, como decíamos, debilidad en fuerza o fuerza en debilidad, amenazando con alterar el estatus. Poder sabemos que es la capacidad de modificar conductas, ¿verdad? Ahora, estatus, precisamente, tiene que ver, podríamos decir, con el andamiaje o una suerte de aspecto atávico, si se quiere, que está encarnado por el miembro superior de esa tríada organizacional, porque ostenta esa calidad de ser superior, ese estatus de ser superior, independientemente del poder que tenga. Puede parecer un poco confuso, pero intuitivamente uno puede distinguir estas diferencias. Ahora bien, retomando con otro concepto que me parece
importante también enfatizar o desentrañar en algunas cuestiones de este repaso que estamos compartiendo en cuanto a las variables de la conducta conflictiva. No olvidemos que simplemente estamos utilizando un modelo de pensamiento, diseccionando en aspectos de forma abstracta, algo que en definitiva podemos percibir, o mejor dicho, observar e identificar en el mundo real, sean conductas de hacer o no hacer, conductas, digamos, no verbales y conductas verbales, aquello que digo o que no digo. Pongamos un ejemplo para poder darle más color y más relieve a esta abstracción. Supongamos que estoy en una exposición de arte, en una exposición o en alguna galería de arte, recorriéndola, y puedo llegar a tener o a sentir una conexión con determinada obra pictórica. Vamos a suponer que me emociona o me conmueve. Respondiendo a eso, es decir, producto de esa emoción, de esa identificación, de ese encanto o fascinación que me genera la obra, tomo la decisión de comprarla. Entonces me dirijo a hablar con el curador de la galería para poder negociar las condiciones de la compra, si se quiere. Entonces, en un nivel, si se quiere, de conciencia intelectual es donde yo decido comprarla. En un nivel, entre comillas, de conciencia emotiva es cuando me emociono. Y en un nivel de conciencia volitiva, podría decir que pongo en despliegue las conductas que sean funcionales para el logro de esa compra, ¿verdad? Entonces, estos niveles de conciencia humana son los que hacen a la o mejor dicho, al trío, a la tríada de variables, más que tríada, digamos, a los tres elementos llamados variables o aspectos de la conducta conflictiva. En el caso de que yo no llegara a un acuerdo con el curador o con el marchand, como se dice, en cuanto a las condiciones de compra. Quizás me suba el precio original o me impone condiciones imposibles de cumplir o cualquier otra situación problemática que se suscitara. Entonces, en cada uno de estos niveles, es decir, de estos niveles de la conducta, de estas variables de la conducta conflictiva, se van a dar diferentes opciones. Por eso decíamos que en el nivel intelectual estamos hablando de fenómenos de acuerdo o de desacuerdo, ¿verdad? En el nivel de la voluntad estamos hablando de aquello que hacemos o dejamos de hacer para el logro del objetivo. En el nivel o aspecto emocional nuestras conductas pueden estar visiblemente más asociadas o ser leídas en clave de hostilidad o de amistosidad en mayor o menor grado. Y es importante ver, como decíamos, qué aspecto resalta más, porque en definitiva estos aspectos o variables se retroalimentan permanentemente y quizás uno de los aspectos que resalte más tracciona sobre los otros en determinada dirección. Por ejemplo, nuevamente hago mención a esto. Pensemos que a mayor cantidad de actos de conducta positiva, posiblemente haya mayor posibilidad de amistosidad. Y a mayor posibilidad o a mayor amistosidad, en realidad, las probabilidades de lograr acuerdos van a ser mayores. Para eso, por supuesto, necesito la voluntad de llevar a cabo determinados actos que sean positivos, amables, más allá de la hostilidad o no que reciba por parte de ese otro actor, pero quizás a través de la persuasión y a través de modos amables,
amistosos, pueda de alguna forma neutralizar sus, entre comillas, ataques o su cerrazón, si se quiere, ante mis intentos de negociación. Por eso es importante observar de qué manera debería yo intervenir, no solamente en mis propias conductas o en los aspectos que conforman mi conducta, sino también en los aspectos que conforman la conducta del otro. Piensen que en el nivel intelectual, lo que se logra, si yo, es decir, puedo traer el conflicto o darle énfasis mayor al nivel intelectual, puedo razonar con los actores, puedo intercambiar objetivos, puedo pensar en trabajar con posibilidades de cooperación. Ahora, si yo veo una gran, digamos, enemistad, bueno, tengo dos opciones, o seguir en la misma línea de actos hostiles, con lo cual posiblemente el desenlace sea el incremento, es decir, la escalada de la intensidad del conflicto, o puedo optar por aumentar la cantidad de actos positivos para, si se quiere, modificar el carácter o predisposición negativa de ese otro actor. Por eso decía, siendo más amable, mostrándome comprensiva, tratando de convencerlo, mostrando que no tengo malas intenciones, dejando en claro que no busco generar un clima de hostilidad, quizás proponiéndole un acuerdo que a él también lo satisfaga, mostrándole las ventajas de lograr un acuerdo lo antes posible para evitar un desgaste por parte de los dos, etc. Por eso la importancia de estas variables en permanente retroalimentación, que simplemente son una abstracción como modo de análisis de la conducta de cada uno de los sujetos. Y esto evidentemente, como dijimos al principio de este repaso, se vincula con estas dimensiones del conflicto, porque vamos a hablar, si se quiere, de las actitudes de los actores con relación al adversario, sean actitudes positivas o negativas, hostiles o amistosas, y al objetivo o la meta en conflicto. Por eso distinguimos, evidentemente, la dimensión objetal de la dimensión actoral. Recuerden que la actoral remite o pone el énfasis en las actitudes y la objetal en el logro del objetivo. Y a partir de allí es donde yo observaré en dónde se centran los actores. Sí, se centran en un mayor desgaste en cuanto a las acciones que llevan a cabo en contra o quizás para proteger a ese otro actor, por eso el componente de afectio, y pueden poner en riesgo sus propios objetivos, su propia integridad física, o cuando me hallo en, si se quiere, una relación de conflicto donde predomina en ambos casos o en uno de los casos, es decir, en uno de los actores, la dimensión objetal en sus acciones, que parecen ser más racionales en cuanto al ahorro de tiempo, es decir, cuanto más temprano se ponga fin al conflicto, menores serán los perjuicios. Y no olviden, al hablar o al referirnos a la dimensión actoral, que ese énfasis en la actitud hacia el otro actor puede ser tanto de daño, como dijimos en el caso de, por ejemplo, el régimen de tenencia de un menor entre los excónyuges, que pueden poner en riesgo la salud psíquica del menor, cuando en definitiva el objetivo debiera ser la protección del niño o la niña, y que es buscando quizás dañar al otro, donde el niño o la niña se convierte en botín de guerra, se produce un desgaste tal que puede poner en riesgo el logro del objetivo inicial, que debió haber sido precisamente la tutela del menor, con el consiguiente daño, por supuesto, al niño. Lo contrario, utilizando esta misma situación o este mismo ejemplo, sería pensar racionalmente en acelerar el proceso y establecer un régimen de visitas que cause, podríamos decir, daño cero
o el daño mínimo a un niño o a una niña cuya afectación psíquica va a tener un impacto mayor o menor dependiendo de la conducta de sus padres, de sus progenitores. Entonces, decimos que, volviendo a hablar de la dimensión actoral, los que centran el conflicto en la persona del otro, es algo así como lo que llamábamos intuitu personae, en la jerga jurídica interpretan los actos del oponente como en contra de él, y eso a su vez retroalimenta esta confusión o retroalimenta esta idea de dañar al otro. En general, podríamos decir, no reparan en utilizar la mayor cantidad de recursos de poder para obtener ese objetivo, pero lamentablemente no está medido por lo que obtiene o lo que puede obtener ese actor, sino por la pérdida que le va a provocar al otro. ¿Se comprende? Por eso hablamos del cálculo de affectio. Y eso puede traer desenlaces más que negativos. Finalmente tenemos otros temas que hacen ya a la dinámica del conflicto, no solamente esto relativo a la dimensión actoral, sino también a los modos de resolución de conflictos, que ustedes muy bien recordarán de los audios de repaso. Simplemente deben recordar la diferencia entre terminación y resolución. Terminación para aquellos conflictos accidentales que no son esenciales al conflicto, y aquellos que sí son propios del conflicto, todas las conductas que se enmarcan en el conflicto subyacente, con lo cual en ese caso hablaremos de modos de resolución, donde ya nos referimos a, por ejemplo, la imposición, el desistimiento, la conversión, el compromiso. Hay diferentes modos de llamarlos, pero en definitiva son los criterios que aplicamos para poder decir que hemos llegado a la etapa final del conflicto a través del modo de resolución. Y la terminación del conflicto habla del final de aquellos conflictos o situaciones conflictivas que son accidentales y que no forman parte de esa suerte de campo de batalla donde se desarrolla el conflicto central. Por ejemplo, un conflicto sindical, supongamos en cuanto a quién debería liderar o cómo debería conformarse, supongamos el órgano de gobierno. En ese contexto, todas aquellas conductas que estén direccionadas, ya sea en favor o en contra de determinadas decisiones, van a ser conductas esenciales y propias del conflicto. Sin embargo, por ejemplo, una discrepancia, como mencionábamos en clase, respecto de estacionar el auto en el único lugar disponible que queda en la playa de estacionamiento, que puede generar una desaveniencia entre dos sindicalistas o entre dos representantes o delegados sindicales, hace a un problema externo que se resolverá de otras maneras. Estas son simplemente unas reflexiones quizás un poco más dinámicas, pero que no requieren, digamos, demasiado trabajo de elaboración, es decir, son una suerte de análisis introductorio, porque la teoría del conflicto se nutre de herramientas de la metodología de investigación social que son más complejas y requieren un entrenamiento en cuanto a métodos para la recopilación de datos, la interpretación y sistematización para poder decir que estamos ante un conflicto. Por eso es que nosotros en estos módulos partimos de ciertos presupuestos para poder hablar o referirnos a la existencia objetiva de un conflicto o a su ausencia, y por otro lado a la creencia subjetiva de los actores respecto de la existencia o no de ese conflicto.
Nos hemos preguntado muchas veces, o algunos alumnos, estudiantes en conversaciones sumamente interesantes, han preguntado, bien, pero ¿cómo sé que estoy ante la existencia de un conflicto? ¿Cómo fijo ese principio? ¿Cómo lo anclo en una suerte de punto de partida incuestionable? Eso se logra o es producto de toda una elaboración que tiene sus métodos, procedimientos y técnicas para el análisis de la realidad. Es decir, eso implica, si bien no es tema de nuestro curso, o mejor dicho, no es tema de examen, pero sí es necesario mencionarlo, la información que nos aporta la realidad tiene que ser obtenida a través de ciertas técnicas de recolección de datos, sea a través de fuentes primarias, de fuentes secundarias, supongamos registros, censos, informes de organismos multilaterales, informes de los diferentes ministerios o reparticiones de la administración, diferentes estadísticas, la aplicación de índices que miden, por ejemplo, el nivel de conflictividad, como el índice de paz global, o supongamos el índice de libertad económica que nos muestra la coyuntura que atraviesan los diferentes países y cómo funcionan sus mercados, si tienen mayor o menor apertura y las consecuencias que pueden acarrear los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Es decir, que la identificación de un conflicto no es ociosa, así como tampoco la identificación de los actores, que precisamente será posible a partir del recorte del objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente las condiciones de identidad de un determinado colectivo social, es decir, pensemos en grupos por género, por edad, por clase social, por nivel de escolarización, etcétera, etcétera, per se no van a constituir a un actor, sino que el objetivo es aquel que nucleará a sujetos sumamente heterogéneos, como pudimos observar al analizar el caso de la universidad, donde teníamos actores a grandes rasgos representados por la universidad y el gremio docente, pero en la composición de bandos, en los llamados bandos de composición múltiple, observábamos que en torno de los objetivos se nucleaban, por un lado, referentes o representantes de la universidad con determinada posición, centros de estudiantes, y partidarios, supongamos miembros de asociaciones sindicales en algunos casos, y en otro bando, un gremio docente, donde también había miembros de, si se quiere, la oposición en el marco de la comunidad universitaria, centros de estudiantes como terceros, con lo cual nos da una visión mayor del concepto de bando y también nos permite entender cómo podemos recortar o configurar la figura del actor. Muy bien, estas son simplemente reflexiones de temas que ya hemos trabajado, pero que pueden servir de refuerzo en esta tarde a los fines de darles quizás más sugerencias o servir estas palabras de inspiración para nuevas reflexiones por parte de ustedes. Bueno, muchas gracias a quienes hayan escuchado este audio y les deseo lo mejor. Buenas tardes y seguimos en unos días.